Desde hace algunos meses está surgiendo esta idea de que C++ es un lenguaje que ya deberíamos empezar a utilizar cada vez menos. Hay algunos ejemplos importantes como el reporte que publicó la Casa Blanca hace algunos meses asociado a muchas vulnerabilidades de seguridad. También recientemente con todo el problema que hubo de Downstrike y Windows, algunos apuntan a que el problema causó que el código escrito en C++ fue el que pudo haber causado todo el problema masivo de la falla de los sistemas operativos de Microsoft. Específicamente porque había algún memory leak que encontraron por ahí, haciendo referencia a un espacio en memoria que no estaba permitido. Y también tenemos algunos líderes en el sector de la industria de la tecnología como Mark Russinovich, el cual es CTO de Azure, el cual también ha recomendado recientemente dejar de utilizar C y C++, marcarlos ya prácticamente como deprecados para poder utilizar lenguajes mucho más modernos con las mismas funcionalidades, más aparte algunas características con mayor seguridad como Rust. Por tal motivo hoy vamos a platicar un poco más de C++ y averiguar si realmente es necesario ya dejar de utilizarlo como lenguaje de bajo nivel y optar por empezar a crear próximos proyectos con lenguajes modernos que lo sustituyan. C++ se creó como una versión mejorada y extendida del lenguaje de programación C. Fue desarrollado por Bjarne Stroustrup en 1979 como parte de un proyecto de su doctorado. Stroustrup diseñó inicialmente lo que llamó C con clases, lo que posteriormente denominó como C++. Su objetivo era poder superar las limitaciones de los lenguajes de programación existentes y crear una herramienta más adecuada para proyectos a gran escala. C++ se lanzó por primera vez al mercado en 1985. En el 86, Stroustrup publicó su famoso libro El lenguaje de programación C++, que se convirtió en el manual de referencia del lenguaje. A partir de la versión 2.0 fue que C++ se convirtió en un lenguaje totalmente orientado a objetos. Y en 1998 se lanzó la primera versión estandarizada, desarrollada por el American National Standard Institute y la International Standard Organization. Aunque pareciera que no lo hace, C++ se sigue actualizando como lenguaje de programación a lo largo de los años. Podemos ver el roadmap de todo lo que se espera que traiga C++ en los próximos años con las próximas versiones. Sin olvidar que junto a C sigue estando en el top 3 de los lenguajes más utilizados alrededor del mundo hasta 2024. Si C++ sigue siendo uno de los lenguajes más utilizados alrededor del mundo, ¿qué problemas tiene por los cuales estamos discutiendo actualmente el poder llegar a reemplazarlo? Hay 4 problemas que yo creo que son la razón por la que muchos empiezan a optar por otros lenguajes como Rust en vez de utilizar C++. El primero y más importante son los memory leaks. Este es un problema que ha traído C++ a lo largo de los años porque al ser un lenguaje de bajo nivel también tiene la desventaja de que si no sabes controlar bien el uso de memoria dentro de este, puedes llegar a tener muchísimos problemas de ejecución con referencias nulas, con variables que apuntan a alguna ubicación no permitida, y que viendo el video de la explicación técnica sobre la caída de Windows con CrowdStrike, podemos entender que muchas veces el código no es de la mejor calidad posible. La segunda razón por la cual se considera un poco inseguro hoy en día el utilizar C++ es que no cuenta con un garbage collector. Un garbage collector en los lenguajes de programación es básicamente la forma en la que tienen los lenguajes para poder liberar la memoria de los objetos, clases o variables cuando ya no son utilizados. Este proceso en C++ se tiene que hacer de forma manual y entre más grande o complejo sea una aplicación o un sistema, mayor es la probabilidad de que se olvide borrar estas referencias o que se haga uso de ellas cuando ya no existen. Otro de los temas es que C++ no tiene aparentemente ciertos límites para el uso y manejo de memoria, ya que aunque parezca curioso, muchos otros lenguajes sí implementan estos esquemas para poder delimitar lo que puede o no hacer un developer con el código. Pongamos el ejemplo de JavaScript, que a pesar de que es un lenguaje de alto nivel, tiene APIs que te permiten manejar todo el tema de file system en un sistema operativo, pero con sus debidas restricciones. Es decir, puedes utilizar esta API en cualquier ubicación, menos aquellas ubicaciones que son consideradas importantes para el sistema operativo. Poniendo un poco esta analogía, creo que C++ es muy permisivo o muy flexible en este sentido, lo cual creo que se veía bastante bien hace muchos años,
Pero hoy en día, con el auge de las aplicaciones y la creación de sistemas cada vez más complejos, este tipo de características que beneficiaban mucho a C++ para su uso, poco a poco se van volviendo una desventaja para el uso en el día a día de los developers en la creación de sistemas. Y la última razón que yo creo que es muchísimo más personal es que cada vez menos gente está aprendiendo C++ de forma avanzada. Cada vez en las escuelas o universidades optan por lenguajes mucho más fáciles de aprender como Python, y con esto solamente recalco que hay cada vez menos developers que saben C++ de forma avanzada, saben todo el tema de manejo de memoria para crear sistemas complejos. Porque también las tendencias actualmente en el mundo del desarrollo no van hacia los sistemas o hacia los lenguajes de bajo nivel. Por eso es que a pesar de que C++ sigue siendo un lenguaje bastante utilizado alrededor del mundo, eso no significa que sigan existiendo developers de alta calidad que manejan C++. Y por último tenemos algunas alternativas. Seguramente ya estás pensando que Rust es la única alternativa o la más confiable hasta el momento. Sin embargo, también Google ha desarrollado su propia alternativa llamada Carbon, la cual también trata de resolver los problemas más grandes que siempre ha traído C++ en el desarrollo de bajo nivel. También tenemos Hilo, que anteriormente se llamaba Val, es un lenguaje de programación diseñado para la creación de sistemas de bajo nivel y que sigue una filosofía llamada Mutable Value Semantics, que es básicamente que las referencias se convierten en ciudadanos de segunda clase, solamente se crean implícitamente en los límites de las funciones y no pueden almacenarse en variables o campos de objetos. Esto permite a su vez eliminar el tráfico de memoria asociado normalmente a las actualizaciones funcionales de datos inmutables, lo que significa que tiene mecanismos para poder ser más seguro a nivel de uso de memoria. Entonces, como puedes ver, no es que exista una solución única para decir que C++ está obsoleto o que ya deberíamos dejar de utilizarlo. La realidad es que sigue funcionando en los sistemas que fueron creados en su momento y que sobre todo fueron hechos con muy buena calidad. Lo que sí creo yo es que deberíamos dejar de centralizar todo el tema de lenguajes de bajo nivel solamente en C++ y poder empezar a explorar nuevos lenguajes, empezar a crear nuevos desarrollos con algunas otras alternativas, para que no dependamos solamente de un lenguaje de programación que puede llegar a tronar miles y millones de sistemas. Tampoco significa que de la noche a la mañana todo el mundo va a sustituir C++, porque eso es prácticamente imposible. Pero yo creo que en la medida en la que aprendamos un poco más de lenguajes de programación de bajo nivel, aprendamos un poco más de manejo de memoria, vamos a poder darle sentido a estas otras alternativas para poder crear sistemas muchísimo más seguros, con herramientas más modernas y con enfoques de programación también muchísimo más modernos. Pero me gustaría saber sus opiniones, devs. ¿Qué opinan de toda esta polémica de C++? ¿Creen que es un lenguaje que ya deberíamos marcar como obsoleto? ¿Cuánta gente realmente conocen que aprende C++, no de forma simple, sino de forma avanzada, explotando al máximo este lenguaje?